Compañeros, muy buena noche. Es un gusto tenerlos nuevamente como cada lunes en este taller del comunicador competente. En esta ocasión con la entrega del día que se llevará a cabo gracias a nuestra compañera y directora del área I1, Marbella Puerta, a quien le pido por favor, les pido a todos ustedes por favor, la recibamos con un muy fuerte aplauso. Nadie revela tan fiablantemente el carácter de una persona como su voz. Benjamin Disraeli. Sean todos bienvenidos a esta quinta entrega del taller del comunicador competente, iniciativa por parte del área H2, variedad vocal. Muchas gracias por esta invitación, la cual es todo un gran honor poder compartir grandes aspectos acerca de la importancia de la variedad vocal y el cómo ha trascendido en mi vida como comunicadora competente. Amigos, les hago una pregunta. ¿Qué clase de voz tienen? ¿Acaso es resonante, musical, fácil de escuchar? ¿O es agria, monótona o tediosa? Tú podrías hacer lo que quieras si estás dispuesto a trabajar tu voz. Cada vez que se presenta la oportunidad de tener una plática, una conversación, se involucra la mente, el cuerpo, la voz, para poder conseguir que aquel mensaje llegue al oyente. Observando la sinceridad que se le imprime, la organización y la estructura que utilizas, el lenguaje corporal que lo acompaña, así como diversas partes que logran constituir esta comunicación efectiva. En esta ocasión, nos concentraremos únicamente en el primer enlace, la voz. Ese conector que tienes con tu público. Tú tienes el potencial en tu voz para hablar con efectividad. El primer paso para poder conseguirlo es trabajar tu voz. Al momento de hablar de una manera cauta, así como trabajarla para poder desarrollar esa habilidad y poder conseguir una voz placentera para el oído y mostrar bastante variedad de sonidos, esa es la clave para una mejor expresión y forma de hablar. Primero, usaremos nuestra voz. ¿Cómo? El psicólogo Albert Hemingway ha mostrado que tenemos 5 etapas que sirven como enlaces en las que la voz puede influenciar tanto como las palabras que decimos, así como cuando escuchamos al orador. De este modo, somos más fáciles para ser influenciados por parte de esa persona que estamos escuchando su mensaje. Cuando ese orador habla, no nada más habla, prestamos atención a lo que dice. Una buena voz es lo bastante fuerte para ser oída, lo bastante clara para ser entendida, lo bastante expresiva para que ésta sea interesante y lo bastante placentera para poder ser agradable a nuestros oídos. Además, deberá de estar balanceada entre esos extremos de volumen, entonación y velocidad. Pero esto, para entenderlo de una manera más verdadera y efectiva, abordaremos un poco más cada uno de estos aspectos. El primero, volumen. Algunas personas tienen el hábito inconsciente de siempre hablar fortísimo. Esas personas que al momento de que nos dicen hola, ya nos duele la cabeza. Pierden total nuestra atención. Tal vez en alguna ocasión, podemos suponerlo desde un aspecto psicológico, sus padres hablaban de esa forma y ellos pudieron adaptar esa característica para comunicarse, lo cual consideran muy personal y natural. Algunas personas pueden hacer el gran esfuerzo por hablar más bajo. Por lo mismo, hay que trabajar en ello. A algunas personas se les dificulta porque piensan que no los estamos escuchando y no le estamos poniendo atención a su mensaje, sino nos hablan de una manera muy fuerte. Segundo, entonación.
Los buenos oradores varían esa entonación de sus voces para transmitir convicción y emoción. También deberá evitarse una fuerte entonación porque esto también es sugerencia de inmadurez o exhaustibilidad, para lo cual lo más adecuado en este aspecto es hacer un esfuerzo consciente de tener una entonación conversacional al hablar, no cansar a la persona con nuestros tonos que son bajamente modulados. Tercer aspecto, la velocidad. El hablar con más efectividad depende de un promedio de velocidad entre 125 y 160 palabras por minuto. Es lo ideal y los mismos estudios lo han revelado. Esto sí se puede lograr. Se puede fácilmente mantener dentro de este rango el hablar rápido pero entendible, sin llegar a atropellar cada una de las palabras que mencionamos, es decir, tener buena dicción. Así como lo bastante despacio para que sea entendible. La variedad de su velocidad durante la plática puede reflejar cambios de humor, enfatizar puntos dentro de un discurso, como lo es un silencio prolongado al momento de querer llamar la atención de tu público. Cuarto, la calidad. La recomendación más importante para una voz de calidad es relajar la garganta mientras hablas. Hay que pensar en los términos como la fraternidad, la amistad, la confianza y el deseo de comunicarse. Relájense cuanto puedan cuando tengan una conversación o bien estén dando un discurso, están comunicando una idea. Esto puede evitar cualquier tipo de tensión en tu garganta, inclusive hasta llegar a lastimarla. La calidad de una buena tonalidad puede llegar a ser placentera y podrás transmitir de una manera más efectiva ese mensaje que nos quieres dar. Para poder hablar con buena voz, hay que aplicar estos principios en un discurso, lo cual hace que nos des a entender que conoces tu voz y la técnica para implementarla. Se conocerá una buena voz si tiene las siguientes características. 1. Un tono placentero que transmite un sentido de amistad. 2. Que sea natural, al reflejar esa verdadera personalidad y sinceridad del orador. Entendemos que muchos tenemos un estilo de comunicación totalmente diferente. Unos se van más a lo formal, otros a lo histriónico, informativo, más técnico, dependiendo del desarrollo profesional que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. También tenemos que tener en cuenta un punto número 3, que es la vitalidad de la voz, de cuando se da esa impresión enérgica y con fuerza, sin perder el volumen o subirlo al grado de gritar. Cuarta característica, que representa vivamente varios matices significativos, pero nunca sonidos monótonos y perturbadores, que en alguna ocasión nos ha tocado escucharlo en algunos discursos o participaciones dentro de nuestros table topics, en los cuales de manera interior juzgamos y evaluamos al orador que está en turno, pero también tenemos que darnos cuenta que nosotros no emitimos ese tipo de volumen de voz o esos sonidos perturbadores también para otros compañeros. Quinto, es fácilmente escuchada gracias al volumen apropiado que estamos utilizando y la clara articulación de las palabras que tenemos. En este sentido, tenemos que medir perfectamente el espacio, el área en el cual nos estamos comunicando, estamos ejerciendo ese momento de comunicación efectiva y también la correcta articulación de las palabras para que no se dé ese atropellamiento y tengamos un mejor léxico y pronunciación. Usted, al momento de disciplinar su voz, podrá sobresalir en todas las cualidades que usted guste tener y desarrollar. Sí, si usted escucha atentamente su manera de hablar, podrá concentrarse en comunicar de una mejor manera. Y esto mejorará en el transcurso que así lo platique. Ahora bien, podemos entrenar nuestra voz. Para empezar, podemos experimentar un poco
con pasajes cortos para poder descubrir el significado que le queremos dar a nuestra tonalidad de voz y lo que queremos comunicar. Esto también nos marca la pauta, los signos de puntuación que existen en los diversos textos que nosotros llegamos a leer y entonar para poderlo practicar. De esta manera podemos proyectar nuestra voz de principio a fin, usando diferentes entonaciones vocales e intenciones para lo cual pues, nosotros podemos utilizarlo. Por ejemplo, leamos algunos pasajes en voz alta en el cual le voy a pedir ayuda a los presentes para poder hacer más dinámico este taller usando los tonos apropiados para cada pasaje, por lo cual me voy a permitir compartirles pantalla y podremos solicitar algún valiente que quiera ayudarnos en este primer momento. ¿A quién le gustaría participar primero? Martín Gardea. Ok, Martín Gardea. ¿Me ayudas, por favor, a leer este pasaje, pero dándole un sentido, una entonación de honestidad y sarcasmo, por favor? Yo aprecio la benevolencia que me has mostrado y espero devolverte el favor cuando pueda. ¿Sentiste tu honestidad y a la vez tu sarcasmo? Cuando leí la parte de cuando pueda, así como que creo que ahí le pude haber dado un poquito de sarcasmo, ¿no? Es correcto. Otra vez, nuevamente, intentémosle. Démosle ese tono de honestidad y esa picardía del sarcasmo. Nuevamente yo. Sí, por favor. Yo aprecio la benevolencia que me has mostrado y espero devolverte el favor cuando pueda. Exactamente. Si te fijas, en ese momento tú cambiaste ese tono de voz. Si te fijas, no existía una coma que nos marcara la pauta para cambiar esa tonalidad de voz, pero tú misma se la diste. Yo aprecio la benevolencia que me has mostrado y espero devolvértelo. ¿Qué? ¿El favor? Cuando pueda. Si tú te fijas, te puedes allegar de esos recursos de gesticulaciones, de sonidos, precisamente para darle ese toque especial. No nada más se trata de una frase, también lo utilizamos como recursos dentro de nuestras participaciones y nuestros proyectos, así como podemos utilizar algún objeto material como apoyo a nuestro discurso, un oso de peluche, una silla, una escoba, un silbato. También los gestos y las carcajadas, cualquier sonido que nosotros hemos distinguido en alguna onomatopeya que se presente en alguna historieta, también las podemos recrear en su momento. Siguiente ejemplo, ¿quién gusta ayudarme? Pili Camacho. Excelente. Me ayuda a leer este pasaje, pero sintiendo profunda convicción, pero a la vez dándole formalidad, por favor. Si todos nosotros mostramos un poco de benevolencia, un poco de interés sobre las necesidades de los otros como de las nuestras, podemos ayudar a que el mando sea el que debería ser. Exacto. Usted le dio un tinte cálido, empático, con el cual logra transmitir, logra conectar, pero nunca pierde esa elegancia y esa formalidad. ¿Alguien más que le gustaría practicar o ensayar con este pasaje? Creo que Gabriel tiene levantada su mano. Adelante, Gabriel. Si todos nosotros mostramos un poco de benevolencia, un poco de interés sobre las necesidades de los otros como las nuestras, podemos ayudar a que el mando sea el que debería ser. Excelente. Esa es la voz, esa es la formalidad y la convicción de un presidente. En este momento lo acaba de ejercer nuestro querido amigo Gabriel. Tengo conocimiento que es presidente dentro de esta
administración y gestión, para lo cual lo felicito. Y al momento que nosotros hacemos estos ejercicios, leemos en voz alta esos diálogos de nuestros libros favoritos, no nada más los transmitimos, también los sentimos. Hay que sentir primero para transmitir. Y únicamente practicándolo y trabajándolo, lo lograremos. Estos tips nos sirven porque hay personas que no se fijan en nuestro lenguaje corporal, el cómo nos vestimos. Para ellos, a ellos no les interesan esos aspectos formales, les interesa el fondo, la forma en la que lo dices, lo que estás diciendo, lo que transmites, el contenido, pero también el cómo. Tu voz es tu instrumento más poderoso. Y todo aquello que tú no digas, dándole la entonación con la que tú lo quieres decir, lo vas a lograr transmitir. Porque una disculpa, que no lo digas con una voz seria, tranquila, no te la van a aceptar. Si la dices riéndote, gritando, sonriendo, nunca te lo van a creer. Y para eso hay que practicarlo si queremos, porque hay personas que se les dificulta poder dominar ese tipo de aspectos. Podemos notar cómo el tono y el efecto que varían en los diferentes pensamientos se puede llegar a expresar. En cada caso, su voz deberá llevar correctamente el significado propio de cada pasaje, de cada mensaje. Así podremos ver cómo cambia el significado y el énfasis que se le puede dar. ¿Cómo elegir un tema de un discurso respecto a la variación vocal? Para un discurso hay que elegir un tema que se preste fácilmente a la variedad vocal, algo que pueda ser narrativo o descriptivo. Eso sería lo más ideal para poder practicar. Y también un tema que requiera de alguna manifestación de emoción. Otra idea puede ser seleccionar un tema que les pueda permitir imitar diferentes tonos de voz o maneras de hablar, como por ejemplo al momento de narrar una obra de teatro, en donde únicamente existe el narrador mientras los personajes se dedican únicamente a actuar. Hay que usar la imaginación para este tipo de cosas, hay que preparar esa plática que queremos narrar y también recordar que al aplicar estos principios podemos aprender a comunicar de una mejor manera y mejorar mucho nuestros proyectos. Ahora yo les pregunto, ¿de qué tipo de voz harán uso en su próxima conversación? Al momento que ustedes quieran transmitir una experiencia que no quiera ser repetida por ustedes, van a contar una historia con alguna circunstancia desagradable, imitando voces para nada afables y expresar esas reacciones, sintiendo profundamente el tono de voz de la apatía, del desagrado al momento de decirlo. Como yo lo estoy diciendo, o sea, dices la palabra desagradable y va acompañado de esos gestos en los cuales repudias esa misma anécdota que tú estás platicando. O tal vez puede ser una voz en la noche. Esto tendría más bien un sonido de miedo o como una alarma en la noche que pueda describir paso a paso cómo el agua fría corre por los tubos o como una catástrofe. Se emiten las voces y también sientes la sensación de un susto que corre, sientes tu piel cómo se eriza, sientes ese temor, lo transmites al momento de estarlo platicando. O bien, usas tu imaginación. Puedes dramatizar una situación de la vida diaria, la cual puedes utilizar varios tipos de voces. Al momento de que yo veía cómo mi perro cruzaba la calle, no logré alcanzarlo, vi cómo se acercaba ese vehículo, yo sabía que era mi perro o era yo. Por lo cual en ese mismo momento observé cómo mi perro era arrollado por un vehículo. Vi cómo respiraba por última vez. Observé cómo corría sangre por su hocico. Por un último momento, le dije que lo amaba. Si bien en este momento no necesito llorar,
puedo transmitir mi frustración, mi tristeza, en una anécdota totalmente dolorosa para mí. No hay necesidad de exagerar, únicamente utilizar el tono correcto, con una buena modulación y un buen ritmo, para que esto no quede como fingido al momento de quererlo compartir o ejemplificar. Tenemos que ensayar esta práctica. Obviamente necesitaremos tiempo, horas, material, hasta lograr esa maestría de la voz que tendremos que utilizar en nuestro discurso. Encontremos un lugar donde podamos ensayar, estemos tranquilos, apacibles, tengamos a la mano una botella de agua, nuestras hojas, inclusive un espejo si quieren observar el qué tan creíble es la transmisión de su mensaje. Esto únicamente para poder tener esos cambios de voz, pero sin inhibiciones y sin interrupciones por cuestiones externas, si así lo quieren. No hagan más de lo necesario porque también todos tenemos un límite y no podemos forzar nuestra voz. En algunas ocasiones, muchos artistas, por tratar de conseguir notas muy altas, que no van acorde a su estilo de voz, han llegado hasta perderla. Se han lastimado y no han vuelto a cantar. Por lo cual nosotros también tenemos que estar conscientes de hasta dónde es nuestro nivel. Hay que esforzarnos, hay que ser honestos con nosotros mismos y hay que llevar nuestra voz más allá de lo común, más allá de la monotonía y también de la rutina. Hay que variarle la entonación, el volumen, la velocidad. Hay que trabajar especialmente sobre esa intención que estamos transmitiendo para poder desarrollar ese uso. No obstante, lo primordial es la evaluación, la autocrítica y también pedirle a una persona que tenga conocimiento que nos evalúe en diversos aspectos. ¿Qué es lo que nos van a evaluar? La preparación que tuvimos anteriormente, el volumen que estamos utilizando, la velocidad que le estamos imprimiendo, la entonación vocal con cada una de las palabras que utilizamos, el tono de voz que es indispensable, la tonalidad que le damos, la cual es totalmente vital, la articulación, la dicción de las palabras, la variedad vocal que tenemos, nuestra gesticulación que acompaña a nuestras palabras y también esa organización de tonos, porque no puedes estar hablando en un tono muy afligido, muy desesperante, muy doloroso y en pocos segundos ya estás riendo, estás a carcajadas. No, existe una transición si de verdad quieres transmitir un mensaje creíble. Para ello, también les menciono que existen 7 aspectos que tenemos que cuidar al momento de implementar todo ello. Tenemos que priorizar la proyección de nuestra voz, ni muy fuerte ni muy suave. ¿Para qué? ¿Cómo logramos conseguirlo? Controlando nuestra respiración. Es recomendable que minutos antes de disertar utilicemos una técnica de 3 a 5 respiraciones profundas antes de emitir nuestro mensaje. Pero esto únicamente se consigue también cuidando nuestra postura. Nuestra postura tiene que ser recta, nuestros hombros tienen que estar rectos, con lo cual se relajarán nuestros pulmones y nuestro diafragma y permitirá que absorbamos el suficiente aire para poder tener esa excelente tonalidad y una voz muy clara y a la vez profunda según cómo sea nuestra intención. También, en un segundo momento, queremos una voz clara y definida. Aquí es donde trabajaremos nuestra dicción. Existe una técnica coloquial muy efectiva que se la recomiendo en este momento, la técnica de la pluma. Al momento que nosotros estemos practicando la entrega de nuestro discurso, el medir nuestro tiempo o bien tratar de reestructurarlo cuando lo estamos escribiendo, utilicemos una pluma, pongámosla en la boca que pueda en este momento dificultar la lengua su movimiento
Y de esta manera practicaremos la dicción. Nuestra lengua se acostumbrará tanto a tener un obstáculo que buscará la manera en la cual deslizarse, extenderse para poder tener una excelente articulación de las palabras. Esta técnica es infalible, para lo cual se los recomiendo. Y también practiquemos trabalenguas. ¿Cómo quieres que te quieras? El que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. De esta manera utilizamos palabras complejas y repetitivas, pero sin trabarnos. Los trabalenguas nos permiten mejorar nuestra dicción, nuestro ritmo y nuestro volumen al momento de estar practicando. También abramos nuestra boca para que exista una mayor agilidad de nuestros labios y tampoco tengamos esa dificultad. Tercer punto, voz fluida y dinámica. Hay que desarrollar este tipo de comunicación para no generar aburrimiento en nuestro público. No generemos un patrón de velocidad, de volumen, por lo cual nuestro público perderemos la atención del mismo. Tratemos de leer fracciones en voz alta, en voz baja, y de esta manera nosotros, al igual que estar practicando los puntos anteriores, lograremos siempre tener la atención de nuestro público. Cuarto punto, proyectar un tono de voz natural, con una estructura sólida. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de esforzar nuestras cuerdas vocales tratando de conseguir esa voz profunda y de narrador. No, esto se desgasta y no se ve verídico al momento de estar disertando. Encontremos nuestra voz natural, utilicemos una buena respiración, empleemos una buena dicción y de esta manera se dará solo un buen dinamismo y una honestidad de nuestro mensaje. Hay que buscar una voz grave que nos permita transmitir esa formalidad, seguridad y convicción que como líderes estamos buscando continuamente. Quinto punto, un ritmo adecuado con el que tú también te sientas cómodo. Hay personas que se toman su tiempo para poder transmitir un mensaje, para estructurar sus ideas, y ese estilo lento pero continuo les ha funcionado. Pero también necesitamos imprimirle velocidad, mayor convicción, mayor ritmo a esa forma de comunicación para no perder la atención de nuestro público, porque no es lo mismo hablarle a un público profesional de, si nos vamos por edad de 40 años para arriba, quienes ya van más al punto en concreto, a un público joven como de 15, 20 años que únicamente quieren aspectos en concreto y finalizar lo más pronto posible. 6. Hay que darle un toque atractivo a nuestra forma de comunicación. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido cautivados al momento de escuchar a un orador que siempre está sonriendo? O bien que tiene un gesto muy serio al momento de decir algo que lo amerita. Ese toque nos da la pauta. Podemos tener nuestra marca de comunicación, ya que muchos de nosotros nos distinguimos por esos aspectos. No nada más en cuestión de formalismos físicos, sino también en la forma de comunicarnos a través de una sonrisa, un tono muy cálido, empático, que también causa interés. Y por último, el séptimo, convicción y persuasión. Imprimámosle con la práctica de estos puntos anteriores esa convicción y persuasión en cada una de nuestras participaciones. De esta manera podremos transmitir seguridad a cada uno de nuestros oyentes y un mensaje que siempre genere ese punto de convicción, de seguridad, de transmisión en nuestra comunicación asertiva. Recordemos que las habilidades sobre la variedad vocal que podemos aprender proyecto tras proyecto, deberemos desarrollarlas, deberemos redefinirlas, reafinarlas en todos los discursos futuros y de esta manera convertirnos en comunicadores competentes, con convicción, con liderazgo, con una forma de hablar que refleja nuestros pensamientos, un fondo que tiene argumentos para transmitir, una entonación y una velocidad que lograrán llegar al público de una manera idónea y siempre, siempre transmitir esa calidez, esa forma de generar convicción y seguridad, porque únicamente observando este tipo de aspectos lograremos llegar
al corazón y a la mente de nuestro público. Recordemos que la voz humana es el más bello instrumento, pero también el más difícil. Muchísimas gracias, directora, por tan elocuente discurso y sobre todo por realmente llevar a la práctica cada una de estas cosas que deben de aplicarse en la entonación vocal, que recordemos que es muy importante. Así que me gustaría pedirle a cada uno de los socios que están conectados en este momento que nos pregunten qué dudas tienen, qué experiencias les ha pasado o sobre qué en particular les gustaría resolver alguna duda que le haya asaltado a alguno de los socios de su club. Así que adelante, los escuchamos y estamos para ver la manera de agotar todas las dudas que podamos tener. Marbella, una pregunta. ¿Qué me sugieres cuando estás haciendo una disertación ante tu club, un ejemplo, mi club, un ejemplo, y buscas hilar ideas de una manera bonita, que sea clara, precisa, correcta, y a final de cuentas te pierdes en esa búsqueda de ideas y de palabras rimbombantes, y en lugar de hacer una buena disertación, no parece, se ve mal? ¿A qué le atribuyes? ¿A los nervios o a tratar de buscar esa charla agradable, amena, que todos quieren escuchar? En sí, el hecho de estar disertando y tratar de conectar de una manera más empática y afable con el público va más encaminado a la respuesta que estás dando, la pregunta que se te hizo. Por ejemplo, si la pregunta se te hace con una connotación negativa, la respuesta irá encaminada a contestar de una forma negativa. Pero tratándose de una variedad vocal, en esa lluvia de ideas que estás teniendo en ese momento, puedes utilizarlo con un ritmo suave, despacio. De esa manera no te pierdes, pero no te pierdes en tu flujo de ideas, pero tampoco pierdes el principal objetivo, que es contestar una pregunta de Table Topics o bien presentar un discurso. Al momento que tú dominas ese flujo de ideas y también el ritmo de la entonación que tú le estás dando a tu respuesta, puedes ser más afable y puedes conectar de una manera más positiva. Por ejemplo, dentro de tu club tengo un ejemplo sobre ello, que es nuestra querida amiga Esther Siqueiros. Si te fijas, ella tiene una forma lenta de hablar a comparación de una servidora o de otros comunicadores que tenemos, pero es seguro su paso, su ritmo y siempre hablando de una manera positiva y conectando con el sentimiento y también con el pensamiento de su público, porque estás conectando la pregunta, pero también estás yendo a un aspecto positivo o cálido cuando estás contestando. ¿Sí me di a entender? Sí, claro. Te agradezco y felicitarte por este taller. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Gabriel, ahí solamente para reforzar un poco el punto. Adelante, director. El tener cada uno de estos talleres, la idea es que nos aporte una habilidad. Dentro de la pregunta que tú hacías, se tienen que combinar dos cosas. Y la primera es, organiza tu discurso. Aunque sea un asalto mental, debemos de entender y recordar y aplicar la estructura de un inicio, una apertura, un cuerpo y un cierre. Introducción, desarrollo y conclusión. Exacto. Si bien el asalto mental no lo podemos tener preparado, debemos tener preparado una introducción y un cierre. Porque se dan para todas las situaciones. Si nosotros ya contamos con esa estructura, entonces vamos a poder ser capaces de aplicar precisamente nuestra modulación vocal para darle la entonación que queremos. Entonces, la idea de esto es que cada ocasión que tengamos la oportunidad de hablar,
realmente no estemos improvisando o improvisemos lo menos posible. Entonces, es la idea de trabajar en conjunto todas estas herramientas. Te agradezco, director. Gracias. Rosy, hoy andas muy callada. Hola, muy buenas noches. El lunes me está pegando el lunes. No, pues primero que nada agradecerte como siempre a ti, Javier, por estos tiempos que nos dan de aprendizaje. Y en este caso a Marbella. Es tan bonito como nos ha externado toda esta capacitación que hemos tenido el día de hoy, que yo estoy encantada, estoy feliz. Algo que hemos visto nosotros es que lo que dicen, ¿no? Cuando vas a presentar un proyecto, una cosa es lo que piensas, otro lo que escribes y otro lo que hablas. ¿Cómo puedes hilar? Ahorita te escuchaba que le decías a Gabriel que no te lleguen todas las ideas así como de repente y lo que quieres es salir al paso lo mejor de lo que estás ahorita, en lo que estás, y te llega una lluvia de ideas que no hayas ni qué decir en ese momento. ¿Cómo lo puedes manejar un poco, Marbella? Que nos dijeras cómo hilar las ideas o cómo poder llevarlas cómo hablarlas. Dentro de uno de los puntos que les expuse, y estaba el primero, que era la proyección del volumen de la voz también, tener una voz precisa y clara. En ese aspecto hablaba acerca de los ejercicios, acerca de la respiración. Eso nos permite tener mayor control de nuestros nervios, sobre todo en primer lugar, y también el cómo transmitirlo, cómo utilizar nuestra voz. Si nosotros no tenemos una correcta respiración, no podemos fluir, no podemos comunicar. Y en ese momento se nos empieza a cerrar la garganta, nos dominan los nervios, nos sentamos y decimos ya no podemos hablar. Es como cuando corremos. Si no logramos tener un correcto uso de la respiración, inhalación, exhalación, para poder correr el tiempo y también el kilometraje que nosotros necesitamos, independientemente de la meta que nos pongamos, no lo lograremos. Lo mismo es con nuestra voz. Nosotros tenemos que cumplir con una trayectoria de 5 a 7 minutos hablando constantemente. Hay que aprender a respirar. Hay que aprender a usar las pausas, porque las pausas también nos permiten reflexionar acerca si vamos por el camino idóneo de la idea o la respuesta que queremos comunicar. Lo mismo sucede en un Table Topics. Te lanzan la pregunta, puedes tomarte tus 5 o 6 segundos para inmediatamente la primera idea que se te venga a la mente, empezar a desarrollarla, y conforme vaya surgiendo esa historia la vas desarrollando y la vas modulando. Pero tienes que aprender a escoger, porque de una lluvia de ideas llegan 5 opciones, tienes que escoger una. Tienes una oportunidad de 2 minutos para transmitir. Entonces, si tienes la forma de hilarlas, excelente, tienes una habilidad cautivadora para poder improvisar, pero siempre hay que tener un punto en concreto y aprender a utilizar nuestra respiración, es lo principal. Muchísimas gracias, Marbella. Gracias a usted. ¿Alguien más, mis valientes? Yo. Adelante, Saraí. Hola, Marbella, muchas gracias por el taller. Yo tengo 2 preguntas. Primero, hay veces que me he notado cuando hablo que no expreso nada con mi rostro. No sé por qué o qué podría yo hacer. Y también tengo a veces dudas de cuando me dicen, modula tu voz. Entonces hay veces que no sé cómo hacerle también para no gritar y también para no hablar tan bajito que no me oigan. ¿Qué me podrías aconsejar? Como bien dice mi padre, la práctica hace el maestro. Respecto a las expresiones de tu rostro, plántate en un espejo, obsérvate y ponte ese reto. Como te lo dije, agarra un libro y empieza a leer, independientemente del personaje que se trate. Transmítelo, léelo, volteate a ver el espejo y trata de modelar. O sea, tú misma di, ¿cuál es mi cara de tristeza? Haz el gesto. ¿Cuál es mi cara de alegría? Sonríe, haz el gesto. O sea, tú misma incentívate a practicar con tus músculos faciales ese tipo de expresiones. Hay personas que no logran controlarlo.
que aún y cuando están queriendo decir algo totalmente trágico y triste, siguen sonriendo. Esa también es una falla dentro tanto de la modulación como de la gesticulación. Entonces, tú misma exhórtate, instrúyete, ponte frente a un espejo, practícalo. Eso en cuanto a la expresión facial. Respecto a la modulación del voz, tú misma ponte esas metas, altos, bajos, altos, bajos. O sea, cuando digas algo, estoy feliz, o sea, y tú misma haces esa voz, estoy feliz. Aunque se escuche exagerado al principio, ¿qué tiene? Después lo vas a dominar. El punto principal es que lo intentes y lo hagas. Ya después, conforme lo practiques, vas a poderlo transmitir de una manera más acorde al grado de intensidad que le quieres dar. Altos y bajos. O sea, tú misma en tu estructura del discurso di, en este momento quiero decir algo feliz, pero también quiero reflexionar y bajo mi voz. Tienes 2 minutos para lograrlo y sé perfectamente que sí se puede, tanto en un table topics como en un discurso o bien hasta en una conferencia que tú quisieses dar. Gracias. Gracias a ti. Saraí, ahí para complementar lo que nos está aportando Marbella, sí es muy importante escuchar también a otras personas. Esto es, por ejemplo, lectura de poesía, lectura interpretativa. Puedes escucharla en YouTube. Te recomiendo, por ejemplo, a Enrique Rambal para que lo escuches cómo recita y que esto lo vayas adaptando a acostumbrarte a leer las cosas de una manera interpretativa, viéndote al espejo. Y esto va a hacer que tú entiendas cuáles son las características primera de tu rostro y qué nos entregas en cada momento en el que tú quieres dar a conocer algo. Ve conociendo tu rostro, ve entendiendo qué hace, cómo reacciona cuando hablas de determinada manera. Y una vez que ya conozcas eso, entonces ya le podemos dar intención. Busca conocerte, busca saber cómo funciona, qué dices, porque nos comentaste, me dicen que no reflejo, pero tú no sabes qué reflejas o qué no. Entonces necesitas ver primero cuáles son las expresiones que tú crees que le estás dando a la gente y cuando las ubiques vas a decir, caray, o sea, era mucho más lo que yo quería expresar y no lo estoy haciendo. Y ya con ese conocimiento vas trabajando sobre tu modulación, pero sí es muy recomendable escuchar lectura interpretativa o declamación. Les pondré ahí un link en el chat para que lo ubiquen el resto, pero sí es de las cosas importantes conocernos. Hay muchas personas, y digo, sobre todo ahorita que tenemos la oportunidad de lo virtual, que nos permite vernos con la cámara, pero hay muchas personas que nunca se han visto cómo dan un discurso, que no tienen ni idea de su gesticulación, y por más que uno les dice, es que tu paralelismo siempre es esto, o siempre estás viendo hacia abajo, o estás viendo hacia arriba, hasta que no te ves, no te das cuenta que cuáles son tus muletillas corporales, porque no solamente están las vocales, sino están nuestras muletillas corporales, que podemos tener un tic, que acomodarte el saco, que los lentes, que voltear siempre para una esquina, etcétera. Y ese tipo de cosas, si no las conocemos, nos van dominando. Entonces es importante empezar con esa parte. Muchas gracias. De nada, Saray. Sí, así tal cual como lo dice nuestro director, hay que grabarnos, es nuestra herramienta más asertiva que tenemos. Si quieres únicamente abocarte a tu voz, nota de audio. Si quieres ya ir a cuestión de lenguaje corporal, gesticulación y movimientos que tú no tienes control en ese momento, la mejor forma es grabarte. Aprovechemos estas herramientas tecnológicas que nos permiten tener acceso a conocernos a nosotros mismos. Si te da vergüenza pedirle ayuda a alguien más, ahí está tu celular, que es el fiel compañero con el cual hasta duermes. ¿Alguien más que tenga una duda o que quiera compartirnos una experiencia?
Adriana, te veo como con ganas de comentarnos algo. Director, ¿Me quiero escuchan decir, bien? no, perdón, adelante, Adriana. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo solo agradecer, me pareció no solo bastante didáctica la presentación, María, sino que también la forma como lo diste, la forma fluida, ya en sí es una manera de mostrarnos cómo se debe realizar. Yo también cuando me pongo muy nerviosa es cuando no solo salen las muletillas, sino empieza precisamente este tono pasivo, es decir, sin cambios en el volumen. Y esto me ha tocado ver que resulta monótono. Incluso en mi trabajo, cuando estoy explicándole a mis pacientes lo que quiero transmitirles, me ha pasado ver que se están durmiendo. Entonces, es precisamente el hecho de perderse en los detalles lo que me ha llevado a darme cuenta que mi tonalidad no la estoy modificando. Entonces, es una forma de verme reflejada en que lo estoy haciendo mal. Y es importante, como bien nos decías, mantener, al estar alertas no solo de lo que estamos diciendo, sino también de cómo lo estamos diciendo. Y en ese aspecto, cuando es mucho estar explicando algunos detalles, en eso sí me gustaría, la verdad, aprender muchísimo más. Porque si bien esto es parte de lo que vemos en la vida, bueno, mi trabajo es parte de esa vida. Entonces, es algo que en lo que yo sigo batallando, cómo hacerlo para, vaya, sin escucharme como merolico o como vendedor de pomadas o no sé de qué manera hacerlo para que no resulte aburrido. No sé si en ese aspecto me pudieran apoyar un poco más. Pues prácticamente es un cúmulo de muchas cosas. Es el dinamismo, es la plática, es el tema, es el público difícil que tenemos. En muchas ocasiones podemos decir que somos especialistas en un tema, pero si el nivel de conocimiento de nuestro público no es el idóneo para también utilizar tecnicismos según nuestra profesión, necesitamos volvernos un poco más sencillos en nuestra dicción, en nuestro léxico, y también poner actividades que el público participe para que no se vuelva monótono y de esta manera puedan compartir también su opinión y el grado de importancia o relevancia que en ese momento está teniendo el tema para ellos. Por ejemplo, les comparto, cuando recién entré a mi club Casa Ingenio, aquí nuestro director del área H2, Javier, no me dejará mentir, siempre fui un robot formal. Como mi profesión es de abogada, nosotros requerimos de cierta formalidad al momento de estarnos dirigiendo a un juez, cuando estamos litigando un asunto, cuando estamos inclusive proyectando una sentencia. En estos dos aspectos necesitamos tener mucha formalidad y sobre todo transmitir el respeto que tenemos para la contraparte. Esto me limitaba un poco, no en mi expresión corporal, en mi lenguaje corporal, no en el nivel del mensaje que quería transmitir, sino que siempre mi tono era formal, era acorde, era empático, muy solemne. Y esto no me permitía transmitir sensaciones, emociones, poder inclusive hasta gritar o sacar una canción eufórica. Con decirles que en una ocasión preferí recitar la letra de una canción en lugar de cantarla. Así de ese grado era mi formalidad y consideraba que un mensaje dentro de la oratoria o cualquier concurso no debía de tener matices o tintes de cuestiones que parecieran burlescas. Por ejemplo, imprimirle un poco de sarcasmo o bien transmitir algún sentimiento, inclusive enojo, felicidad, sarcasmo, egoísmo, cualquiera que fuese. Siempre trataba de ser
solemne, formal y respetuosa al momento de estar dando mi mensaje. ¿Verdad, director? Es correcto. ¿Algo más, amigos, compañeros, que nos quieran compartir? ¿Algo con lo que se sintieran identificados o alguna duda que tengan acerca de esto? Acordémonos que es el manual del comunicador competente y todos logramos transitar por esa modalidad tradicional antes de que llegara nuestro querido Pathways. Muy bien, entonces, dado que no tenemos más dudas, pues quiero agradecer a nuestra compañera y directora del área I1, Marbella Puerta, por darse la oportunidad y a nosotros de estar aquí con ella, a todos ustedes por reunirse aquí cada lunes y venir buscando más conocimiento, no solo para ustedes, sino que yo sé que es también para transmitirlo a sus clubes, lo cual es sumamente importante porque es lo que estamos tratando de buscar con estas actividades. Así que Marbella, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y sobre todo por traernos este día de hoy un mensaje no solamente bueno, sino de calidad. Así que muchísimas gracias, Marbella. Igual a todos ustedes. Y les recuerdo que si no han visto por ahí las publicaciones, vamos a tener nuestro concurso de lectura interpretativa. Va a ser entre interdivisión, entre la división H y la división I. Así que para que se pongan las pilas, voy a estar mandando la convocatoria nuevamente para definir y que ustedes sepan que quiénes van. Se supone que vamos a ir 2 representantes por cada área. Así que si se juntan más participantes por un área, pues tendremos que hacer un concurso intermedio. Esto se va a llevar a cabo el 6 de noviembre. El 6, no, permítanme. Creo que es el 11. No, sí, sábado 6 de noviembre, el primer sábado. El lugar está aún por confirmarse porque va a ser presencial. La idea y la complicación de la lectura interpretativa es que es muy difícil adaptarla. Si bien sí se puede hacerlo por medios virtuales, la idea es que sea de manera presencial para que nos compartan ahí el sentimiento de una manera mucho más grande que por estos medios virtuales. Así que seguiremos por ahí con la información y pues el próximo lunes tendremos la séptima entrega de este proyecto. Séptima, ya estoy confundido. La sexta, ¿no? La sexta y es investiga tu tema. Investiga tu tema, quien estará a cargo de la entrega de este proyecto, nuestro compañero y gerente parlamentario del Distrito 113, Isaí Villalobos. Así que igual les haré llegar la información pertinente a los grupos de WhatsApp. Así que les agradezco nuevamente por tomarse el tiempo en este lunes y pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por asistir.